Hola, estamos conversando con el doctor José María Aznar, que es presidente y fundador del Instituto Atlántico de Gobierno, es expresidente del gobierno español y doctor honoris causa de la Universidad Francisco Marroquín. Doctor Aznar, el populismo en Latinoamérica, ¿es un fenómeno que está creciendo o es un fenómeno que se está aproximando a sus últimos días? Sobre todo ya no es un fenómeno solo latinoamericano, es un fenómeno general. Hay populismos en Latinoamérica que no solamente yo creo que estén decreciendo, sino que incluso están creciendo. Hay populismos en Estados Unidos, populismos billonarios o trillonarios en Estados Unidos. Hay populismos en Europa, hay populismo en España, hay populismo en Francia, hay populismo en el Reino Unido, hay populismo en Alemania, en Austria, en Grecia, en Italia. Vuelven a resurgir los fenómenos del populismo, ¿no? Y en algunos casos las mezclas de los populismos y los nacionalismos, pues en el caso europeo, reviven viejos fantasmas de conflictividad en Europa que pensábamos que se habían erradicado, pero que estamos viendo que siguen siendo un peligro evidente para la estabilidad y para la prosperidad y para la pacífica convivencia de los europeos. En algún lugar leí que populismo, decir populismo es suavizar socialismo. ¿Por Es qué hacemos eso? ¿Por qué hace la gente eso? esencialmente en lo que significa la expresión de esas posiciones, especialmente en algunos países latinoamericanos, es así, ¿no? Piénsese, por ejemplo, el caso del populismo más conocido, digamos, en Latinoamérica, como es el Venezuela, pues es una expresión de una dictadura de carácter socialista, ¿no? O en el caso de Cuba, pues es una dictadura de carácter comunista, ¿no? Llamemos las cosas con su nombre, ¿no? En otros sitios hay populismos a la izquierda, hay populismos también a la derecha, hay populismos, como he dicho, billonarios, pero en muchos casos, hablando de Latinoamérica, pues evidentemente la asimilación del populismo con el socialismo es una asimilación perfectamente hecha. Utilizó la palabra erradicar. ¿Es posible erradicar ideas como las ideas socialistas u otras ideas colectivistas? Erradicar en el sentido de decir que no sean las ideas dominantes. Y naturalmente para eso no solamente hace falta hacer una actividad intelectual importante, sino yo sigo pensando que las batallas de las ideas son las batallas más importantes, que las batallas culturales son las más importantes, que al final las ideas son las que mueven las cosas y las que mueven las personas, las que mueven las cosas, las que mueven la historia, las que mueven las personas. Y, y por tanto el dejar campos libres a experimentos ideológicos, por otra parte ya fracasados en la historia, me parece un error. Hoy, por ejemplo, estamos viviendo cosas muy complicadas en el mundo, ¿no? Pero estamos viviendo también acontecimientos muy relevantes. Por ejemplo, es la expansión de las fórmulas más liberales de gobierno, de la globalización, del libre comercio, de la apertura, de la libre empresa, lo que ha logrado pues que en gran medida que la pobreza se haya reducido en el mundo hasta niveles nunca vistos en la historia. Y eso es un gran acervo que el mundo abierto, el mundo liberal, el mundo, digamos, de la libertad, tiene que poner encima de la mesa, porque es uno de sus grandes triunfos. ¿Dónde se pelea la batalla de las ideas y la batalla cultural? En todas partes, aquí en las universidades, en las fundaciones, en los partidos, en las empresas, en los medios de comunicación, por supuesto, pero en todas partes, digamos, el componente de las ideas es un componente, como digo, fundamental, que existe en cualquier actividad, en cualquier sitio al que vaya a decir. Y otra cosa distinta es que uno pueda tener una ideología cerrada o que uno pueda tener un ideario, ¿no? Por ejemplo, el que ha citado usted antes, el Instituto Atlántico de Gobierno, yo explico, no es un instituto que tenga una ideología, pero sí tiene un ideario. Defiende unos principios muy claros que le inspiran su vida, que explican su creación y que expresan lo que a nosotros nos gustaría que prevaleciese, digamos, como pensamiento mayoritario. Hace un momento aludió a la libertad económica y de paso al desarrollo, en el espíritu de que es primero el huevo o la gallina. ¿Qué es primero, la libertad económica o el desarrollo? Hay personas que creen No, la libertad siempre primero. La libertad siempre es lo primero. La libertad es el fundamento de la democracia, la libertad es el fundamento del Estado de Derecho
La libertad es el fundamento de las economías prósperas. La libertad es el fundamento y lo que da sentido, en mi opinión, a la vida de las personas, pero lo que da sentido también a la articulación política en nuestras sociedades, ¿no? Por tanto, la libertad siempre es primero. Y quien apuesta por la libertad desde el principio acaba obteniendo buenos resultados. Si pensamos que el objetivo es eliminar la miseria, eliminar la extrema pobreza, eliminar las carencias fundamentales, digamos, últimamente he leído en algunos ambientes que ya no se usa la palabra pobreza, se usa la palabra exclusión. ¿Ha tenido esta percepción de que eso está ocurriendo? Y si estuviera ocurriendo, ¿por qué podría ser? Sí, yo creo que en las condiciones actuales modernas del mundo las cosas se simplifican en términos de integración o de exclusión. Y eso tiene mucho que ver con las oportunidades y con las instituciones educativas. Yo creo que las instituciones educativas se vuelven en este momento más importantes que nunca, porque tienen que producir unos fenómenos de educación que produzcan oportunidades y que eviten exclusiones, que eviten marginación social. La pobreza es otra cosa distinta y la pobreza hay que seguir combatiéndola, ¿no?, hasta acabar definitivamente con ella. Los avances que se han hecho son extraordinarios, pero en las condiciones, digamos, de la competitividad del mundo moderno aparecen unas posibles nuevas amenazas, que es constreñir la movilidad social en los países de tal manera que haya grupos muy integrados y otros grupos, digamos, en posiciones marginales. Eso afecta también a las naciones y a los países, ¿no? Y por eso yo siempre digo que tener un buen sistema institucional y tener un buen sistema legal es fundamental, porque no solamente compiten las personas y las empresas en el mundo global, compiten también los sistemas institucionales y los sistemas legales. Y por eso los sistemas educativos, hablando de las personas, hablando de las empresas, etcétera, etcétera, son más importantes que nunca en su buen rendimiento. Cambiemos de tema. Me gustaría hablar del islamismo. El islamismo percibido como una amenaza no solo para Israel, sino para Occidente. ¿Cuál es su perspectiva sobre el tema? El islamismo radical, el yihadismo, el terrorismo islámico es una amenaza muy grave para el mundo occidental. Creo que la amenaza más grave, la que representa el llamado ISIS, pues es una amenaza extraordinariamente seria, ya lo ha sido, con unas consecuencias muy graves que han provocado cambios de gran importancia estratégicamente en el mundo, pero tenemos que tener, evidentemente, prestar muchísima atención a esos fenómenos en un momento en el que el Oriente Medio vive unas tendencias alarmantes desde el punto de vista de cierta tendencia caótica de desaparición de estados, de guerras civiles, de aparición de estados, supuestos territorios gobernados por terroristas, de influencias nuevas de países que aspiran a cambiar estratégicamente las condiciones del mundo por su capacidad nuclear. Es decir, existe un cúmulo de factores en los cuales tenemos que concentrarnos mucho para evitar males mayores, ¿no? Voy a suponer que el islamismo terrorista, extremista, no ocurre al margen de la batalla de las ideas. No. ¿Cuáles son las ideas que han hecho posible este avance? Yo creo que en el mundo islámico, en el mundo musulmán, hay varias guerras, varios combates, ¿no?, tradicionales, histórica, esa la que existe entre suníes y chiitas. El fracaso del nacionalismo socialista árabe es lo que en gran medida ha propulsado el radicalismo fundamentalista, es decir, el fundamentalismo islámico nace en gran medida como respuesta al fracaso del socialismo nacionalista árabe, pero todavía existe una confrontación entre fundamentalistas y nacionalistas, y existe una confrontación entre terroristas y el mundo civilizado, ¿no? Y esa confrontación pues es la que tenemos que ganar. Eso también en el terreno de las ideas hay que defenderlo de una manera muy clara, porque no todas las ideas no tienen que ser impuestas, pero tampoco son intercambiables los sistemas de valores, ni los sistemas morales, ni los sistemas políticos, ¿no? La igualdad entre el hombre y la mujer es la igualdad entre el hombre y la mujer, no la desigualdad. Entonces es superior la igualdad a la desigualdad. Doctor Aznar, usted ha sido político y además ha sido político en el poder.
pero algunos liberales piensan que eso de meterse en política es algo indigno. ¿Tiene usted algún consejo para los jóvenes que quieren participar en política? Les digo que el mundo necesita vocaciones políticas, buenas, serias, fuertes. Todos nuestros países las necesitan, ¿no? Uno de los fenómenos que estamos viviendo es que las vocaciones políticas declinan. Y eso no es bueno, porque los países necesitan dirigentes, necesitan buenos líderes, necesitan buenos gobiernos. Y yo les invito a los jóvenes liberales a que participen activamente en política y que demuestren que sus actitudes, sus ideas, sus comportamientos, sus políticas, pues son superiores a otras distintas, que lo son. Y eso la experiencia nos lo enseña, y por lo tanto les animo a que la continúen. Gracias, doctor Aznar, por compartir estas ideas con nosotros, y a ustedes también. Muchas gracias.